Muy buenas noches, familia sin fronteras. Qué bueno poder estar aquí, reencontrarnos en estos miércoles live. Sabemos que el Señor en su bondad pues nos da ahí de su palabra para seguir adelante, sabiendo que no son tiempos para simplemente sobrevivir, sino por el contrario, prosperar, crecer, ver la gracia de Dios y sobre todas las cosas entender que Él tiene cuidado de nosotros. Y bueno, hoy quiero predicarles y de alguna manera poder también colocarnos en vía de todo aquello que tiene que ver con el crecimiento de nuestra fe. Y en particular, pues, creería que este mensaje que el Señor hoy quiere transmitirnos, pues, procura remover la fibra de nuestro corazón y sacarnos de todo conformismo, de esa idea de que, bueno, hay que aguardar o hay que abrazar todas las cosas que vienen sobre nuestra vida y simplemente esperar que, pues, ellas por sí solas tal vez se remuevan o seguir, pues, sin esperanza, seguir sin esa convicción de que, por el contrario, Dios nos lleva hacia adelante, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hoy quisiera que pues, nos hiciéramos una idea pues, de que algunos de nosotros a veces tenemos la consideración de que parece que la vida cristiana fuera como una ruleta a la suerte, esa ruleta que se lanza y pues que uno espera que salga lo mejor, o sea, que salga lo bueno. Y que cuando no es así, pues nosotros solo entramos en un espacio de conformismo, de resignación, y pues decimos, pues lo mejor que me puede pasar es simplemente aceptar las cosas y quedarme aquí. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, pues nos encontramos que esto va en total contraposición con lo que es el deseo del Señor. De hecho, si leemos el libro de Proverbios, hay algo que a mí me impacta porque creo que es realmente la consideración de Dios, su pensamiento expreso para sus hijos. Y mira cómo nos dice puntualmente allí en Proverbios en el capítulo 4, el versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así dice. Ahora esto nos pone a pensar si nosotros entramos allí, porque está hablando de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Pues todos aquellos que aceptaron a través de la gracia divina el que Jesús era su Salvador, el que Él murió en la cruz del Calvario, el que hizo un sacrificio pues que nosotros no merecíamos, pero que en medio de su amor Él se entregó por toda la humanidad. Y bueno, partiendo de eso, si quieres que lo simplifique, tendría que decirte que los justos son aquellos que son hijos de Dios. Y como aprendimos el domingo pasado, son aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, partiendo de eso, pues uno tendría que preguntarse dónde se halla el problema en el orden de nuestra vida. ¿Por qué no ha sido una realidad el que nosotros podamos tener esa clase de vida establecida por el Señor o esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos ha dado? De hecho, no sé si usted alguna vez ha llegado a preguntarse si los pensamientos del viejo hombre, o sea, aquel antes que funcionaba, antes de que usted llegara a Cristo Jesús, ¿será que tienen la capacidad de poderlo alcanzar, que usted pueda llegar a alcanzar sus metas, que usted pueda llegar a alcanzar todo aquello que ha sido propuesto por Dios en su palabra, en medio de su bondad? Entonces es importante que lo tenga en cuenta, porque creería yo que se relaciona precisamente con el que entremos en esos espacios de conformismo, en el creer que tenemos que aceptar la clase de vida que tenemos y que no se parece en nada a la que el Señor describe en su palabra para bendición nuestra. Entonces, si uno mira en la Escritura, pues termina descubriendo que un hombre como Pablo, pues sabía claramente que con seguridad nosotros no terminaríamos en el mismo lugar, pues si seguíamos con esos pensamientos. Él va a apuntar a que hay que renovar los pensamientos de ese viejo hombre. Todo lo que pues quedó en el pasado, allí quedó. Y nosotros tenemos que proyectarnos hacia adelante. De hecho, el mismo apóstol, pues el mismo hombre al que estoy refiriéndome en este instante, pues en algún momento también determinó que era necesario dejar las cosas viejas atrás y que ahora pues solo mirar hacia adelante y se proyectara hacia adelante. Creo que lo veía desde el ejemplo de su vida, lo que él era en el pasado y lo que Dios dispuso que él fuera hacia adelante. Un hombre que caminaba de triunfo en triunfo en lo que realmente muestra la palabra y lo que representa la voluntad perfecta del Señor. Entonces, Pablo cree que la solución para nosotros salir de todas esas frustraciones es un cambio radical, una transformación absoluta de nuestro hombre interior, una renovación producto de lo que Dios hace por su palabra en nuestra mente y que eso nos va a llevar a poder comprobar lo que realmente Dios desea para nosotros, lo que el Señor propuso desde el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el punto es pues que esta es una de las responsabilidades que a nosotros nos compete. O sea, cuando estamos hablando de cambiar nuestros pensamientos, no tiene que ver con el Señor, no tiene que ver con la obra de Cristo, pues ya el Señor hizo lo que tenía que hacer y ahora pues está en nuestras manos el poder cambiar nuestro futuro, el poder vernos en la proyección divina, en la proyección de un Dios que ama a sus hijos y que por tanto ha dado lo mejor por ellos. Entonces, Jesús hay que entender que ya hizo su parte por nosotros. O sea, ¿qué hizo Él? Pues Él nos otorgó libertad para que nosotros ahora escogiéramos la mejor parte. ¿Y cuál es esa mejor parte? Pues descubrir cuál es la voluntad del Señor.
Ya vamos a encontrarnos con un texto que pues se asocia perfectamente con lo que es la introducción de nuestro mensaje, pero entiéndalo de esa forma. Es su responsabilidad y la mía, o sea, no podemos achacarle pues ni nuestras situaciones, ni el punto en donde estamos, ni a Dios, ni a las cosas que acontecen, ni a las circunstancias, ni a otras personas, sino que tenemos que vernos a través de la necesidad de desprendernos de lo que es ese viejo hombre, pues viciado, que tiene pensamientos ligados al mundo, que tiene pensamientos asociados con su razón o con su lógica, para ahora darle paso a lo que son los pensamientos de Dios, a lo que representa la voluntad de Dios. Ahí es donde está lo mejor para nosotros. Ahí es donde está que usted y yo podamos vivir una vida en triunfo, una vida que todo el tiempo va viendo cómo crece, cómo avanza, cómo ve cosas mayores. Así que, como le decía, no le achaque esto a nada más, sino a el poder adquirir, al poder asumir la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos compete, tendríamos que decir esa responsabilidad de renovar nuestra mente, esa responsabilidad de elegir por lo que es el pensamiento del Señor. Entonces, entiéndalo que desde allí Pablo pues nos va a decir un texto que usted ha escuchado seguramente innumerables veces, sobre todo que a mí me encanta, que diría yo que es uno de los textos que para mí funciona de mejor manera en la vida de los creyentes, y es ese que se encuentra en Romanos en el capítulo 12, el versículo 2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Pues para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que si usted lo ve con detenimiento, este texto tiene que ver con lo que precisamente yo decido en el orden de mi vida para poder avanzar. Porque Dios, pues, ya tomó su decisión, y su decisión siempre es obrar a mi favor. Siempre es que yo pueda encontrarme con su voluntad perfecta. Y partiendo de eso, quisiera hablarte de lo primero esta noche. Y lo primero que tú y yo debemos entender es que si estamos en el Señor, no podemos seguir siendo guiados por nuestra mente natural, así como lo escuchas. Si nosotros ahora estamos en el Señor, no podemos seguir siendo guiados por nuestra mente natural. Y yo he titulado este mensaje como anillo al dedo, así como lo escuchas. Creo que es un dicho popular que está dentro del argot de nuestra vida cotidiana, pero que enlaza de manera perfecta con el pensamiento que el Señor nos quiere compartir hoy. Y una vez más, si nosotros vamos ahí a Romanos, al capítulo 12, versículo 2, mira cómo dice, porque creo que esto enfatiza precisamente en el pensamiento que el Señor nos quiere transmitir. Dice: no os conforméis, y quiero que tomes en cuenta esa palabra, conforméis. Esa es la primera palabra que quiero que tengas en mente, que atesores allí, que permitas que el Señor pueda traer revelación hoy. Luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es la segunda palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Voy a dejarlo ahí, el texto todavía es un poco más extenso, pero creo que eso nos ayuda a comprender esta primera parte, eso de que nuestros pensamientos naturales, aquellos que correspondían con el viejo hombre, no pueden ser los que gobiernan nuestra vida o los que guían nuestros pasos. Entonces, partiendo de eso, hay dos palabras que resultan ser sustanciales dentro de la idea que te quiero compartir. Y la primera es conformarse. El apóstol Pablo está hablando de que tú y yo no debemos conformarnos. O sea, puede que el hombre viejo estuviera conformado a los pensamientos de este mundo, pero ahora que somos una nueva criatura, ahora que somos nuevos hombres, ahora que el Señor nos ha recreado, nos ha hecho nacer de nuevo, pues tenemos que ubicarnos en el espacio correcto. Y nuestra mente debe estar en ese lugar. O sea, hay que salir del conformismo. Y si nuestra mente entra en el espacio correcto, o sea, en los pensamientos de Dios, pues lo que vamos a sufrir es una transformación que nos va a colocar en la vía de la clase de vida que Dios determinó darnos en medio de su amor y en medio de su bondad. Entonces, es imposible que tú y yo podamos recorrer de alguna manera, o sea, la misma ruta en la que caminábamos antes y tener la convicción, pues, que vamos a llegar a un lugar diferente. Ten en cuenta eso. Porque el punto es que si tú sigues dejando que sea lo que te domine, sean tus pensamientos naturales o tus pensamientos carnales, o lo que antes se suscribía al hombre viejo, pues tú vas a llegar al mismo punto. Y por eso Pablo pues, nos va a decir que es algo imperativo, o sea, algo absolutamente necesario en la vida de los hijos de Dios, pues que nosotros renovemos nuestra mente, que nosotros transformemos nuestra existencia misma a través de colocar en lugar de lo que era antes, pues lo que representa ahora el pensamiento o lo que representa la mismísima voluntad del Señor. Entonces, esta noche yo quiero hacerte notar el terrible pensamiento, así como escuchas, que a veces infecta, o esos terribles pensamientos que infectan nuestra mente. Porque a veces veo creyentes que solamente toman decisiones desde su visión natural o desde su visión del mundo.
pero esperando que los resultados que terminen dándose en su vida pues sean los que Dios ha establecido en su palabra, esos pensamientos de bien, esos pensamientos de bondad. Y Pablo nos dice que la única forma, así como lo oyes, de poder alcanzar o de comprobar o de disfrutar la voluntad perfecta de Dios es alineándonos concretamente con lo que representan sus pensamientos. Ahí está la clave. Creo que te estoy ayudando, o creo que el Señor más bien te está ayudando a través de esta revelación en esta noche para que comprendas por qué de tus fracasos. De hecho, hace un ratito, mencioné un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17. Dice que de manera, así dice la palabra, o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5, 17. Ahora, ¿sabes? Él está diciendo que todas son hechas nuevas. Así está estableciendo el apóstol Pablo pues una idea concreta para nuestras vidas. Algo que creo que se une radicalmente con un texto que va a estar más adelante, como en Romanos capítulo 12, versículos 1 y versículo 2. Ahora, quiero hacer énfasis en esto porque su significado es que todo lo que yo pienso, todos los caminos que yo recorro, todo lo que yo decido debe ser nuevo. Así. Si es una nueva vida, pues todas esas cosas son nuevas. Así que mis formas viciadas de vivir, pues tienen que desaparecer. O sea, hay una tendencia continua a que eso termine cambiando. Ahora, incluyendo todo aquello que se encuentra en mi mente, todo aquello que incluso yo he atesorado como valioso, pues para poder decidir o para poder llevar mi vida. Pablo arranca pues en este versículo diciendo de modo, y esto parece que si fuera un condicionante. De hecho es un condicionante que está suscrito a un imperativo, o sea, como cuando uno dice es que las cosas son así y solo pueden ser así. Entonces está diciendo de modo que si alguno está en Cristo, o sea, Pablo en otras palabras dice, bueno, si realmente tú estás en Cristo, pues tienes que vivir una vida nueva. Tus decisiones tienen que ser nuevas, tu proyección tiene que ser nueva, la manera como tú tomas un camino o la manera como tú decides tiene que ser nueva. Y sabes, o sea, que si yo quiero salir de mi frustración, o sea, quiero salir de esa vida que he estado llevando y que claramente no se parece a lo que la Escritura enfatiza, pues debo despojarme por completo de ese hombre viejo. Y todo eso incluye incluso lo que se encuentra en mi mente. Quiero que lo veas porque es que ese es el gran problema. O sea, nosotros queremos resolver nuestra vida presente pero con las herramientas pasadas. Y no vamos a resolver nuestra vida. Vamos a encontrarnos con la misma frustración. Entonces es cuando nos preguntamos, bueno, ¿y de qué sirve que hoy sea creyente? ¿De qué sirve que hoy sea cristiano? Pues estás utilizando las mismas armas. Estás utilizando lo mismo que hay en tu mente. Y por tanto vas a encontrarte con los mismos resultados. Y Dios está diciendo, pues si tú eres nueva criatura, todas las cosas tienen que ser nuevas, incluyendo el pensamiento que te caracteriza o el pensamiento que hasta ahora ha estado vigente en tu mente, que ha estado vigente en tu corazón, que ha estado hoy presente, incluso ha estado gobernando o guiando todo lo que representan tus pasos. Entonces, todo aquello que tú estás decidiendo hoy, o sea, yo quiero que tú lo veas así, debe estar anclado a esta verdad, a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Pues si es así, nosotros lo que nos vamos a encontrar es que no vamos a seguir cometiendo las mismas fallas, no vamos a seguir cometiendo las mismas equivocaciones, pues, y no vamos a seguir descubriendo que a pesar de nuestras múltiples iniciativas, pues terminamos en el mismo lugar. Entonces, es importante que nosotros realmente suscribamos a que nuestro pensamiento se ponga delante del Señor y lo que empiece a cambiar sea ahora todo lo que había en nuestro interior, en ese hombre interior, para que se coloque en su lugar lo que representa esa voluntad de Dios, lo que representa el pensamiento concreto del Señor. Entonces, todo aquello que estás decidiendo hoy debe estar anclado a esta verdad, así como lo escuchas. Así que esta noche, pues, yo quiero que tú puedas preguntarte en cuántas cosas has tenido, en este caso, que echar reversa tal vez en tu vida. O sea, pregúntatelo. O sea, ya tú eres creyente, pero sin embargo sigues equivocándote y lo haces de manera continua. O sea, sientes que a pesar de sigues cometiendo los mismos errores o tropezando con la misma piedra. O sea, como pastor, yo veo personas todo el tiempo que están deshaciendo negocios, que están cambiando pues sus vidas de manera radical en el sentido en que están pensando en que sus hijos estaban aquí, ahora los vamos a poner acá, o los cambiamos de colegio, o nos cambiamos de ciudad, o nos cambiamos de iglesia. O sea, están tomando decisiones como esa. Y la pregunta es, ¿será que fue Dios el que se equivocó? ¿Será que? ¿Por qué lo digo? Porque muchos a veces vienen con nosotros como pastores y nos dicen cosas como, ¿sabe, pastor? Es que Dios me está guiando a hacer este negocio. Dios me está guiando que ahora me dirija hacia tal lugar. Dios me está guiando a que tome tal decisión. Y luego deshacen esas decisiones y toman un nuevo camino. Bueno, ¿será que fue el Señor el que se equivocó y por eso ustedes tuvieron que redireccionar su senda? ¿Será que por eso tuvieron que tomar ahora
nuevas decisiones. Yo creería que no es el Señor. La Biblia habla de su perfección, habla de la perfección del plan al cual nos suscribió, de ese propósito al cual Él pues sumó a nuestra vida, sobre todo cuando nos recreó. Entonces, si no es Dios, tenemos que pensar si estamos realmente llevándonos por nuestros pensamientos naturales, o sea, o por nuestra carne, que está incluido allí dentro de lo mismo, que eso está asociado, lo que piensa nuestra carne está asociado con lo que el mundo piensa, o si verdaderamente estamos permitiendo que el pensamiento de Dios ahora esté en nosotros y sea el que guíe nuestros pasos, el que nos lleve a tomar decisiones y sobre todo que resultan ser trascendentes en nuestro caminar. Entonces, si no fue Dios el que tomó las decisiones, sino que fuimos nosotros, pues tenemos que apuntar a que ahora nuestros pensamientos hacia el futuro estén alineados completamente con el Señor. Porque si hubiese sido Dios y si es Dios el que decide por nosotros, entonces no nos equivocaríamos con la singularidad con que lo hacemos y con la constancia en que se generan esas equivocaciones en el orden de nuestra vida. De hecho, si nosotros leemos Génesis entre el capítulo 12 y el capítulo 13, vamos a hallar que en esos textos, encontramos una historia muy particular y es la historia de Abraham. Dios le dice en el capítulo 12, si recuerdas, que pues en él serán benditas todas las naciones. Creo que es el texto que nosotros más resaltamos. Pero le dice que deje su tierra, que deje su parentela. Y Abraham termina obrando tal cual el Señor le dice. O sea, termina caminando en esa obediencia. Pero más adelante lo que nosotros descubrimos es que viene una gran hambruna a la tierra. Él está en un lugar en medio de su transitar que se llama Negev. Y va hacia donde Dios dice, pero como se viene esa hambruna, pues él tiene cierto temor y decide ir a Egipto. Todo el mundo iba a Egipto, era como la solución a sus problemas. Y cuando va hacia allá, pues ve a su esposa, es de lindo parecer, va a pensar que lo van a matar porque para quitarle su esposa, entonces decide decir una mentira y es que, le dice a Sara, di que tú eres mi hermana. El faraón, tal cual, sabiendo que era una mujer hermosa, la toma para él y Dios termina trayendo cierta destrucción sobre la casa de Faraón. Faraón le reclama que por qué hace ese mal y entonces Abraham tiene que salir de Egipto y regresar al Negev. O sea, regresó al punto por donde iba su propósito, por donde iba su camino. ¿Qué pasó con Abraham? Pues terminó decidiendo en su propia voluntad, terminó decidiendo desde la carne por el temor que le generaba a su corazón y desviándose de lo que Dios realmente quería para su vida. Y eso es lo que pasa con nosotros. O sea, no inculpemos a Dios, no empecemos como, ay Señor, pero ¿por qué a mí? Sepan que Dios ya estableció una ruta. Esa ruta es clara, esa ruta describe que su buena voluntad es agradable y perfecta para nuestras vidas y ya nos los probó entregando a su Hijo Jesucristo. Entonces, siendo así, o sea, si hay equivocaciones, si hay tropezar en nuestra vida, no tiene que ver con el Señor. Tiene que ver con lo que tú y yo hemos estado decidiendo desde nuestra mente, todavía de hombre viejo, y que no hemos permitido que el Padre a través de su palabra renueve, a través de la revelación de su Espíritu renueve para que ahora nosotros caminemos de manera asertiva. Ahora, lo segundo, que nos ayuda a entender también desde la verdad que hoy pues te estoy enseñando, es que si estamos en el Señor, nosotros debemos exclusivamente ser guiados por su Espíritu, así como lo oyes. Debemos ser guiados entera y completamente por su Espíritu. Si vamos al libro de Romanos, también ese mismo libro, al capítulo 8, el versículo 14, mira lo que dice la Escritura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué interesante, suena como medio excluyente, porque está diciendo pues que una de las características de los que son hijos de Dios es que son guiados exclusivamente por el Espíritu del Señor. Ahora, en el contexto de esta verdad, pues hallamos que el apóstol Pablo pues viene diciendo a los cristianos romanos que esta es una de las manifestaciones que nos dan seguridad en cuanto al que nosotros ahora somos hijos de Dios, que somos salvos, en otras palabras. Nos da seguridad de salvación. Porque si tú lees desde el capítulo 7, de hecho quiero enseñarlo después, pero si uno lee desde el capítulo 7 y luego nos adentramos en el capítulo 8, él viene hablando de las luchas que tiene. Pablo tiene unas luchas tremendas. Dice que pues él quisiera hacer el bien, pero finalmente pues la ley que hay en sus miembros de pecado parece que lo llevara en contraposición al poder querer hacer ese bien. Y todo esto para finalmente hablarnos pues de que en nosotros no hay condenación en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y la razón es una, porque ya no operamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no somos guiados por nuestros pensamientos naturales, sino que ahora somos guiados por el Espíritu de Dios, por los mismísimos pensamientos del Señor. Y Pablo está hablando precisamente de eso para que podamos librarnos del pecado, para que nosotros podamos caminar en la victoria que Cristo nos dio sobre el pecado y de esa manera podamos avanzar triunfantes, nada nos detenga, no veamos fracasos en nuestra vida, sino que vayamos, como lo leíamos al principio, como esa luz
que va de aumento en aumento mientras el día empieza a resplandecer. Entonces, nosotros no podemos seguir siendo guiados, en este caso, por nuestros razonamientos o por los deseos de nuestra carne. O sea, nosotros tenemos que apuntar a algo y es que debemos estar sujetos completamente a la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Eso nos distingue como hijos del Señor. Bueno, aquí va lo segundo, porque lo primero que te decía es que si tú no sufres una renovación de tu mente, o sea, si tú no te alineas con los pensamientos de Dios, pues vas a sufrir fracaso. Pero lo segundo está ligado a que ahora el Espíritu Santo tomará esos pensamientos pues y te guiará. Pero si tú no aceptas la guía, sino que sigue prevaleciendo lo que tú consideras que son tus pensamientos naturales por encima de los pensamientos de Dios, una y otra vez vas a fracasar. Entonces, entendiéndolo así, alguien que decide todo el tiempo, pues sin tomar en cuenta a Dios, pues no puede pensar que realmente está viviendo bajo la autoridad de Él o bajo su señorío. Ni siquiera puede pasársele por la cabeza que realmente es un hijo de Dios. O sea, o no puede tener la seguridad que es un hijo de Dios. Y eso suele pasar, ¿sabes? Suele pasar enfáticamente por lo que te manifestaba en principio. Y es que hay quienes no permitimos que el Espíritu de Dios alinee nuestros pensamientos, o limpie nuestros pensamientos, o lave nuestros pensamientos, o quite nuestros pensamientos de nuestra mente y ahora ponga los pensamientos del Señor. Entre más yo esté alineado con lo que representa su voluntad, será mucho más fácil que mi vida en todas las áreas sea guiada neta y exclusivamente por el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero pues seguir haciéndole preguntas esta noche, y la primera es, ¿usted toma en cuenta a Dios para ser guiado por su Espíritu en cuanto a lo que tiene que ver con su vida espiritual? O sea, ¿su vida espiritual realmente es producto de ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿O usted toma en cuenta pues la guía del Espíritu de Dios para ver cómo cría a sus hijos, cómo lleva su relación matrimonial, cómo lleva sus finanzas? O sea, ¿usted toma en cuenta al Espíritu Santo o usted está haciendo como a usted le parece? No espere un resultado diferente si el que está gobernando en su vida es su hombre viejo. Si el que está gobernando en su vida es un hombre que ya está muerto, que se supone que murió y que luego Cristo resucitó a uno nuevo. Entonces, si es el gobierno que está ejerciéndose sobre su vida, pues no puede tener una expectativa de que va a caer todo el tiempo, no importando las circunstancias que sobrevengan, en el bien de la bondad de Dios o en el bien de la voluntad del Señor. Entonces, pregúntese eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llevo yo mis finanzas? De hecho, le pregunto, cuando usted decide no servirle al Señor, usted dice, no, yo no le voy a servir más al Señor. Dígame la verdad, ¿fue el Espíritu Santo el que lo invitó a que lo hiciera de esa manera? O sea, ¿fue el Espíritu Santo el que dijo, ¿sabes qué? No sirvas más al Señor porque, o sea, y te da todo ese mundo de justificaciones que tú pues tienes ahora en tu corazón y por el cual operas y por el cual pues decides. Te pregunto eso, ¿sería el Espíritu Santo el que te guió por ese camino? O cuando tú decides ausentarte de la iglesia, cuando decides no ir a una reunión, cuando decides no alimentarte con la palabra, pues te pregunto, ¿fue el Espíritu de Dios el que te señaló que ese era el camino? Son las preguntas que tienes que hacerte porque finalmente tú tendrás que llegar a algún lugar. Y bueno, ese lugar estará ahí establecido pues por nuestras decisiones en la carne o por nuestras decisiones bajo la guía del Espíritu Santo. Así que creo que pues ya tú vas entendiendo que el resultado de la vida de un creyente pues no es una ruleta rusa como te dije al principio. No es una cuestión de suerte, o sea, no es una cuestión de que cayó aquí, entonces tengo que conformarme en el lugar donde cayó. No, es una vida que se construye a través de la guía del Espíritu Santo y son resultados que se ven a través de yo realmente aceptar el señorío de Él. Que Él sea el que muestre la dirección en todo momento de hacia dónde debe ir mi existencia, hacia dónde debo ir yo. Entonces, si mis decisiones, pues las que he tomado hasta ahora me han llevado a un lugar que no parece ser el que representa la voluntad de Dios, pues tengo que preguntarme cuán cierto es que el Espíritu Santo ha sido el que me ha estado guiando. Porque Él no te va a guiar a nada diferente que no represente la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vamos a Hechos de hecho, mira cómo suena eso, pero cuando vamos a Hechos, al capítulo 16, el versículo 6, es interesante lo que pasa en este pasaje. Mira lo que dice, voy a leer 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Qué interesante, hay dos cosas aquí que resultan ser supremamente relevantes. La primera, está diciendo que el Espíritu Santo se lo prohibió, o sea, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Y la segunda, nos dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora, ¿por qué te digo que es interesante? O sea, muy interesante, porque
parece que el Espíritu de Dios tiene la facultad para prohibirnos, si somos verdaderamente hijos de Dios, que nos dirijamos hacia algo o que tomemos ciertas decisiones. Ahora, Él tiene esa facultad, pero el punto es, si realmente tú estás sujeto a Él y si realmente eres hijo de Dios, pues tú vas a obedecer lo que Él determina. Estamos viendo al apóstol Pablo aquí y efectivamente lo que acontece después de eso es que él termina yendo hacia Filipo, como tú bien conoces la historia de este capítulo 16 de manera completa. Y a eso debes apuntarle, porque si tú estás fallando, si tú estás cerrando en las decisiones que estás tomando y estás viendo un resultado parece que muy contrario al que Dios determina, tienes que saber que con seguridad no estás siguiendo la guía del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no te va a conducir a nada que sea diferente a la voluntad del Padre. Y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Que saber que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Y si tu estado hoy es malo, entonces parece que tienes que reevaluar si realmente estás siguiendo la guía concreta en medio de todo lo que decides, en medio de la senda que decides caminar cada día. Entonces, cuando miramos esto, nosotros nos tenemos que darnos cuenta si realmente estamos caminando en concordancia con el pensamiento divino. Si realmente andamos en ese orden. Porque si andas en ese orden, pues tu vida tiene que manifestarse más bien de una manera diferente. Ahora, lo tercero y último en esta noche es que si estamos en el Señor, su voluntad para nuestras vidas siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y se relaciona con lo que te acabo de decir. De hecho, si leemos completamente Romanos, ahí en el capítulo 12, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, quiero decirte que muchas veces yo he estado como frente al hecho de que, Dios está determinando algo, Él está decidiendo claramente lo que es mejor para mí, pero yo estoy peleando con esa voluntad. O sea, yo estoy diciendo: Señor, lo que yo quiero es esto, lo que a mí me parece es esto, uno a veces es como, no sé si demasiado inocente, pero que yo esté dándole consejos a Dios de cómo debe llevar mi vida es una cosa como para reírse. Pero acostumbramos a hacerlo. Entramos en unas luchas ahí, o sea, como diciendo: Dios, a mí no me parece que deba ser así, sino que creo que debe ser así. Y bueno, no sé si a usted le pasa. Yo tengo que decir que a mí me pasa. Y de hecho oramos: Señor, que se haga tu voluntad, pero parece que no estuviéramos deseando que realmente fuera su voluntad. Parece que estuviéramos deseando que pasaran otro tipo de cosas en nuestra vida. Y bueno, nosotros a veces hallamos tan poco cercano lo que resulta ser nuestro deseo con lo que tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso hay que replantearlo. O sea, le hablo un poco de lo que le decía con antelación en cuanto a la renovación de nuestra mente. Así que si ya tú decidiste, así te lo digo, si ya tú decidiste que su señorío esté sobre ti, pues acepta lo que Él te propone. Es el punto al que tenemos que llegar. O sea, deja de estar peleando con su buena voluntad, porque al final comprobarás que no hay nada que pudiera ser mejor que lo que Él te está dando. O sea, como te dije hoy al inicio de este mensaje, o sea, no hay nada que pueda caerte mejor como anillo al dedo que lo que representa la voluntad de Dios, o por ahí como hay otro dicho popular que dice que no hay nada mejor así como pedrada en ojo tuerto. Entonces, solo quiero que veas, porque a veces estamos luchando contra la voluntad de Dios. Si Dios ha determinado lo que está establecido en su palabra para que sea ahora nuestro pensamiento alineado con ello, si Dios ha determinado un espíritu que nos guíe, pues tenemos que confiar en que su buena voluntad es agradable y perfecta para nuestras vidas. Nunca va a querer nada malo y por el contrario va a querer como sus hijos que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. De hecho, tómalo así. O sea, Dios está de alguna manera mostrando al mundo su testimonio como Padre. Y Él no va a querer cosas malas para nosotros, solo va a querer cosas buenas y por tanto no hay nada mejor, aunque no le encontremos la razón o la lógica, a lo que representa su perfecta voluntad. De hecho, me encontraba con un texto que se encuentra en Isaías en el capítulo 55, los versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y mira lo que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, si tú y yo miramos hacia la palabra para renovar nuestra mente, como te había enseñado con antelación, descubriremos que los pensamientos y los caminos de Dios, o sea, son mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. O sea, sus propósitos y sus actuaciones están a años luz de lo que nosotros podemos pensar o lo que nosotros podemos considerar. Y esto le da un sentido de urgencia pues a la necesidad de ¿qué? Pues de colocar
nuestros pensamientos en línea con la clase de vida que Dios conquistó para nosotros. O sea, aquello que Él hizo en la obra de la cruz. Nosotros tenemos que meditar en eso, porque a veces creemos que hay cosas que son mejores. O sea, nuestros pensamientos por lo regular están muy dirigidos a las cosas de aquí abajo. El mismo Señor Jesús se lo dice a Pedro en algún momento. Le dice, Pedro, es que tú estás concentrado, en otras palabras, en las cosas de aquí abajo. No en las cosas de arriba, no en las cosas del cielo. Esas cosas que realmente tienen valor, esas cosas que expresan una absoluta eternidad. Y en eso quiero que medites. Porque a veces estamos luchando con la voluntad de Dios porque queremos las cosas de abajo. O sea, no tenemos una idea concreta de lo que realmente el Señor estableció en su palabra, que es superior y que está anclado a las cosas de arriba, a las cosas eternas, a las cosas que están en su palabra, lo que representa su voluntad. En eso tenemos que meditar y eso nos ayudará a salir pues prontamente de toda frustración, de todo eso que a veces nos abraza, que nos agobia y que no nos permite avanzar. Y que con seguridad, que si no tomamos en cuenta la guía del Espíritu Santo, los pensamientos del Señor, el reconocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, caeremos una vez y otra vez y otra vez en fracasos y en profundas frustraciones. Entonces, la pregunta del millón es, ¿realmente yo soy guiado por Dios? ¿Yo soy guiado por su Espíritu? ¿Las decisiones que tomo están ancladas a su palabra, están ancladas a su voluntad, corresponden con ello? Eso te va a permitir a ti saber en qué punto estás y por qué llegaste hasta donde has llegado. Ahora, para finalizar, quiero recordar una historia que en alguna ocasión conté, solo que voy a darle un énfasis diferente. Pero un hombre llegó a un restaurante en un sitio, en un pueblo lejano, pues iba de viaje y en su paso por ese pueblo decidió entrar a comer allí y encontró algo que le sorprendió. Pues miró en una pared y se hallaba un tiro al blanco y ese tiro al blanco se encontraba un dardo en todo el centro, o sea, exactamente en el centro. Una cosa como si hubiera sido medida de manera milimétrica. Y esto le sorprendió, o sea, encontró que había alguien que tenía un tiro impresionante, o sea, tenía una capacidad para poder pues hacer algo como eso, una hazaña como esa. Entonces este hombre, pues tenía la inquietud en su corazón, bueno, termina de comer y sale del restaurante, ya ha ido en su auto casi por 1 kilómetro y dice, no, yo no puedo quedarme con esa duda. Así que decide regresar, entra al restaurante, habla con el mesero y le dice, oiga, dígame quién fue la persona que pudo hacer una hazaña como esa. O sea, qué tiro tan perfecto. Una cosa que si yo creo que lo mido milimétricamente está exactamente en el centro. Y cuando el mesero escuchó esto, pues se echó a reír, o sea, a carcajadas, y se reía y no paraba de reír. Así que el hombre le dijo, pero, o sea, ¿usted por qué ríe de esa forma? O sea, ¿qué he dicho que le cause tanta risa? O sea, ¿qué pasó? Y el hombre, pues, le contó la historia sobre ese tiro al blanco. Y le dijo, realmente lo que aconteció es que alguien algún día puso en la pared fijo ese dardo y luego a su alrededor y midiéndolo milimétricamente pues pintó un tiro al blanco. Ahora, ¿dónde está la moraleja? Lo que te quiero enseñar esta noche es que definitivamente nuestro Padre hizo un tiro perfecto al enviar a morir a su Hijo en la cruz del Calvario. Fue un tiro que no tuvo ni el más mínimo margen de error. Fue perfecto. Y no solo eso, sino que después pintó el blanco que representa nuestra vida alrededor del sacrificio del Señor Jesucristo. Y haciendo eso, pues nos dio la oportunidad de que no viviéramos fracasados, de que no viviéramos de derrota en derrota, sino que viviéramos de triunfo en triunfo. Que nuestra vida fuera como esa luz que cuando amanece va aumentando y va aumentando hasta que el día es perfecto. A eso nos llama el Señor hoy. No tienes por qué seguir equivocándote, no tienes por qué seguir tropezando, no tienes por qué seguir destruyendo tu futuro, no tienes por qué seguir salido de la línea del propósito de Dios ni del plan concreto que Él escribió para ti. El plan es perfecto, así que si no lo hemos vivido, no es por el Señor, es por nuestras decisiones, es por no permitir que nuestro pensamiento se alinee con su voluntad, que se alinee con su palabra, no es por no permitir que el Espíritu nos guíe, es por no confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta para sus hijos. Así que hoy quiero que tú puedas meditar en lo que te he estado compartiendo y entonces podamos enderezar la senda. Así que oremos, vamos a decirle, Señor, gracias por la palabra que nos das, pero no me quiero quedar solo allí. Quiero, Señor, tomar esa palabra y convertirla en algo que es rema en mi vida, una revelación que me pone a funcionar diferente. No quiero vivir fracasado, no quiero creer que la vida de los creyentes es algo a la suerte. Tú escribiste un plan concreto y perfecto, Señor, y yo solo debo caminar sobre él para encontrarme con los resultados establecidos por Cristo en la cruz del Calvario.
Así que te pido perdón, Señor, por toda esa desobediencia que ha venido desde mi vida. Te pido perdón porque mis pensamientos carnales han estado por encima de tus pensamientos. De hecho, yo he creído en mi propia opinión que soy superior a ti. Y eso lo demuestro, Señor, con la manera como decido, con la manera como vivo, con la manera, Señor, como me expreso hacia lo que representa tu perfecta voluntad. Así que Dios, a partir de hoy, deseo realmente que ese hombre viejo pues quede muerto. Y lo que ahora se levante, lo que ahora, Señor, yo pueda ver concretamente en mi vida, sea la gracia tuya actuando en función de que cada vez más, Señor, me acerque a vivir bajo tu perfecta voluntad. Así que Dios, ahora oro por cada persona que está ahí, ayúdala, Señor, y permite en tu nombre, Dios del cielo, que ellos puedan ver el poder tuyo actuar, Señor, y cambiar todas esas circunstancias que están ahora oprimiéndolos, que los están haciendo sentir, Dios, que tal vez su vida no es la mejor. Sácalos de ahí, Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas, siendo tus hijos, y tu palabra se cumple en nosotros. En Cristo, amén y amén. Así que, iglesia, quiero decirte que si atiendes la palabra del Señor, si escuchas con cuidado lo que Dios nos ha dicho, claramente tú verás un futuro hacia adelante diferente. No importan las circunstancias, no midas las circunstancias, no midas a otras personas, simplemente concéntrate en lo que representa esa voluntad perfecta de tu Señor. Y bueno, no siendo más, quiero despedirme de ustedes esta noche diciéndoles que les amamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Este próximo domingo vamos a estar ahí en la iglesia, 8 de la mañana en punto. No llegues tarde. O sea, no desprecies lo que Dios tiene para ti en medio de la adoración, de la alabanza y en medio de la palabra. 8 en punto de la mañana. Ojalá puedas estar antecito. Y luego en nuestro servicio de 10 de la mañana. Son 2 servicios. Estaremos transmitiendo, como bien sabes, por la plataforma de YouTube. Y, bueno, comparte nuestros contenidos que sé que van a ser de bendición para otros. Incluso la enseñanza de esta noche, compártela con otras personas. Y el día 26, no te olvides que tenemos nuestra reunión de servidores. Vamos a tener nuestro primer seminario de liderazgo de este año, 26, 3 de la tarde. No te lo pierdas. E inscríbete ahora que estés ahí presencialmente en la iglesia. Quiero enviarte un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Mil bendiciones en el Señor Jesucristo. Un abrazo.